Hola, hoy os voy a contar mi experiencia estudiando psicología. Bueno, voy a intentarlo porque hay muchas cosas que puedo decir y no sé cómo me voy a organizar. También todo va a ser un poco desde mi experiencia personal, desde mi opinión. Según mi universidad tengo esta opinión y espero que os sirva a algunos, no sé. Este vídeo probablemente va a ser muy largo, así que te recomiendo que cojas una bebida. Yo tengo aquí agua fresquita porque hace mucho calor, o un aperitivo en plan palomitas o patatas, y empezamos. Yo me gradué en psicología el año pasado, en la promoción de 2012-2016. Entré en la USAL, la Universidad de Salamanca, después de haber hecho un bachillerato de ciencias. Entré bastante sobrado de nota, la verdad, pero porque al menos cuando yo hice la selectividad, las asignaturas de ciencias ponderaban un montón más que las de letras. Os voy a contar un poco primeras impresiones. Yo cuando entré en la carrera no tenía ni idea de a qué me iba a enfrentar. Yo pensaba que iba a ser un poco un mejunje de ciencias, letras, biología, matemáticas, historia. Yo pensaba que iba a ser un poco una mezcla de todo. Y sí que es una carrera que es así como muy amplia y muy todoterreno en muchos ámbitos, pero no es como yo me esperaba que iba a ser. Por ejemplo, no hay matemáticas en la carrera. O sea, lo que hay es estadística. Hay bastantes asignaturas de estadística. Y si vienes de un bachillerato de ciencias sociales o has dado matemáticas aplicadas a la estadística, pues mejor que mejor. Pero yo no había dado eso nunca y bueno, tampoco me resultó muy complicado. Pero bueno, hay gente que sí que le cuesta un poco más. Sobre todo se centran en experimentos, en contabilizar, en medias, en investigaciones. Luego biología sí que hay un montón de biología, pero lo mismo os digo, yo en segundo bachillerato no di biología, entonces estaba un poco más perdido, pero no por no haberla dado te vas a perder sí o sí. Se da un poco fundamento de toda la biología, pero se centra obviamente en el cerebro, que es muy complicado, o sea, es de lo más chungo que tenemos en el cuerpo, yo creo, por todas las vías que... O sea, básicamente esto controla todo. Entonces tienes que aprender pues todas las vías para controlar unas cosas, otras. Al principio te centras un poco en el cuerpo entero porque tienes que aprender cosas de hormonas, de sexualidad, de impulsos y de cosas así, pero luego te centras más en plan en cosas de la cabeza y en la fisiología del cerebro. También se da un poquito de química, creo, en farmacología, no sé si eso se considera química, pero hay un poco de principios activos. Y luego asignaturas así más de estudiar, más teóricas, como así de letras. Primero yo tuve historia, tuve introducción a la psicología, que fue muy guay porque había un montón de experimentos. Pero en general lo que más abunda, y sobre todo al principio de la carrera, son lo que yo llamo asignaturas base. A base en muchos aspectos de la psicología, por ejemplo, psicología del aprendizaje, psicología de la salud, psicología social, memoria, personalidad, lenguaje, percepción, salud. Muchas cosas que son muy específicas que como que te ayudan a formarte una concepción general de lo que es una persona y cómo piensa. Más cosas que aprendes en la carrera es, por ejemplo, hacer entrevistas. Al principio simplemente pues las típicas preguntas que se hacen en una entrevista y luego cuando vas avanzando en la carrera pues igual practicas. Para mí fue muy guay la carrera porque hacíamos muchos seminarios y prácticas, o sea, era una hora de teoría y luego 3 horas de prácticas o seminarios. Los seminarios eran un poco más aburridos, pero a veces hacíamos prácticas de roleplaying, de uno hace de psicólogo, el otro hace de paciente. En cuarto ya aprendí técnicas que se utilizan en las entrevistas para ayudar a la gente con sus enfermedades. Luego también mola de diagnosticar porque aprendes también a que te den un informe, un caso y que tú leyendo el caso pues intentes diagnosticar y defender tu diagnóstico según lo que has leído y según los síntomas que ves. Y ahí en ese momento fue cuando yo ahí me sentí por primera vez psicólogo y eso fue en tercero de carrera. Luego en cuarto ya empiezas a elegir optativas, a elegir cosas más tuyas que tú quieres dar. También aprendes a entender a la gente que se medica, en plan si toma ciertos medicamentos porque los está tomando, a cómo y por qué se educa a una persona, los procedimientos que pasan en la cabeza. Son muchísimas cosas de lo que pasa aquí dentro. Que al principio es shock porque tú te imaginas que es simplemente el tratar a la persona, pero antes de tratarla tienes que entender muy bien por qué está pasando lo que está pasando aquí dentro. Luego en cuarto yo me especifiqué, o sea, ya empiezas a coger optativas y asignaturas que a ti te apetece estudiar de verdad, porque durante la carrera pues va a haber asignaturas que te gusten más y que te gusten menos. Y cogí una serie de optativas que os contaré al final y después se hacen también las prácticas y el TFG. Las prácticas para mí de lo mejor de la carrera, o sea, si tenéis prácticas y tenéis suerte con vuestro centro, aprovecharlas porque es donde más aprendí a poner en práctica todo. O sea, de 3 meses yo estuve con una psicóloga así como siendo su sombra, o sea, yendo con ella a entrevistas y acabando haciendo entrevistas yo en Cruz Roja. Y de verdad, exponerte a casos reales como cuando estás en tus prácticas, para mí es como, ¡buah! ¡Qué fuerte! Impone un poco porque es como, ¿cómo voy a poner todo esto en práctica ahora? En plan, no voy a ser capaz, pero no sé, yo tuve mucha suerte y de verdad aprovecharla si podéis. Luego un apunte que quiero hacer por si acaso alguien estaba como yo pensaba que cuando iba a salir de la carrera iba a salir completamente formado como un psicólogo sabía curar a alguien y es que no es así, es una carrera muy subjetiva y no es como tengo una herida aquí y me la curo con esta crema, o sea, es algo de la mente, es mucho más subjetivo, es un poco más delicado o complejo. Hace mucha falta poner en práctica lo que has aprendido, aprender de otra gente, seguir formándote y también tener en cuenta que nunca lo vas a llegar a saber todo.
A mí me dijeron en la carrera que si tú estás en consulta y necesitas pensarlo y leer más información sobre un caso, no es problema. O sea, tú puedes tratar a una persona y luego al tiempo que la vuelves a ver, ahí te vas informando y te vas estudiando más los conceptos relacionados a tu caso. No los tienes todos siempre aquí. Y aparte es una carrera que requiere de un máster después. Y esto que os voy a decir no estoy 100% seguro, pero sé que para la gran mayoría de trabajos como psicólogo necesitas hacer más cosas después del grado. En casi todos los casos necesitas el clínico sanitario, es así como el general que te completa sus 4 años de carrera y te permite trabajar. También hay másters más específicos en plan de educación, jurídica, o si quieres tirar por clínica el PIR, pero es algo muy complicado. Si tienes motivación te animo a hacerlo, pero si no tienes claro que quieres ser un psicólogo clínico, no lo hagas porque el PIR se presenta a mucha gente y hay muy pocas plazas. Ahora, volviendo a psicología, luego os voy a hablar un poco de mi experiencia en la Facultad de Salamanca, por si a alguien le interesa. Pero antes, ¿es una carrera difícil? Creo que esto también es un tema muy subjetivo. A alguna gente le cuesta un montón, a otra gente le cuesta menos. Lo que sí que voy a decir es que no es una carrera fácil. De hecho, creo que ninguna carrera es fácil. Pero creo que hay un mito de que psicología es una carrera que antes se cogía para hacer algo. Y hoy por hoy, o en mi facultad, no era una carrera que te sacas sin estudiar. Tampoco es una carrera que tenga 3000 tochos por tema, por asignatura, pero sí que hay que echarle sus horas. Especialmente porque casi todos los exámenes, quitando 4 o 5 asignaturas, son tipo test de una teoría enorme y te lo tienes que saber todo. Algunas asignaturas son más fáciles, algunas son más complicadas, pero hay que echarle un montón de horas. Para que entréis un poco en perspectiva, conozco a gente de carreras más complicadas que estudian menos que yo estudiaba en psicología y carreras que son más fáciles pero estudian más que yo. Creo que es algo muy subjetivo. No es una carrera para dormirte en los laureles, pero tampoco considero que sea tan amplia y tan difícil como a lo mejor medicina, que también está dentro del ámbito de la salud. En mi caso, yo venía de sacar notables o así, en plan, era listo, pero tampoco un superdotado. Reconozco que yo no estudiaba a día en la carrera. Poca gente lo hace para poder disfrutar de sus años de universitario. Pero sí que un mes antes de los exámenes o 3 semanas antes vivía en la biblioteca. O sea, cuando se acercaban los exámenes, me podía tirar en la biblioteca hasta las tantas. Y os voy a contar un poco las cosas buenas que tuvo mi carrera y las cosas no tan buenas. Entre las cosas buenas que yo le encuentro a la carrera de psicología es que te ayuda a entender a los demás, a entender que no todos los problemas están en la superficie, que todos tenemos problemas, que tener un problema no es un problema, que ir al psicólogo es como ir al médico, te cura de muchísimos mitos, no somos adivinos, eso te lo dice en el primer día de clase, te da muchos recursos y en general muchos trucos y cosas que yo he podido utilizar en mi vida diaria y que veo en el día a día, en mis interacciones con los demás, en mí mismo, no sé, es como una carrera muy útil. Y quizá lo peor de estudiarla, por ejemplo, para mí no me gusta que tengas que hacer un máster después, el grado está un pelín mal adaptado, en plan no todas las asignaturas tienen los mismos créditos y a veces no son muy representativos. Una asignatura de 3 créditos puede ser hiper complicada y una de 6 puede ser chupada. Hay muchísimos trabajos de artículos que están bien, pero hay como una sobrecarga de ese tipo de trabajos, de investigación, de analizar artículo, que no siempre te van a servir. Y como supongo que en todas las carreras hay muchos profesores que no se implican como deberían. En el caso de psicología creo que es porque muchos de ellos simplemente son investigadores, son profesores de investigación que también tienen que hacer horas lectivas. Entonces muchas veces no lo hacen con todas las ganas del mundo. Y en cuanto a mi facultad, por si alguien se está cuestionando estudiar en Salamanca, os cuento un poco. La Facultad de Psicología en Salamanca no está en ningún campus, está como en las afueras de Salamanca, tiene como su propio campus, mini campus. Comparte la facultad con terapia ocupacional y con bellas artes, lo cual es muy guay porque significa que hay muchísimos grafitis y cuadros por la universidad. En la Universidad de Salamanca, psicología, para mí el primer año fue lo mejor, o sea, me abrió los ojos a la psicología, fue como, qué guay, todas las asignaturas casi me gustaban. No era demasiado complicado. De hecho, a mi selectividad me costó creo que más que primero de carrera. Luego, segundo, para mí, el año más complicado de todos, porque igual no es tan complicado como tercero, pero es como menos interesante, es como más teórico, más cosas que no entiendes y que tienes que aprender porque sí, y se hace mucho más duro. En tercero también es muy complicado, pero como que las asignaturas son más interesantes. Yo tenía ya psicopatología, psicofarma y son muy complejas, pero ya como que te motivas más. Para mí cuarto de carrera fue un poco más light, estuvo guay porque elegías tus asignaturas y no tenía demasiadas, entonces pues lo gestioné bastante bien. Las cosas que menos me gustan de la facultad quizás sea cómo está enfocada la estadística. No creo que esté muy bien enfocada, hay demasiada presencialidad, muchísimas asignaturas tienes que ir a clase obligatoriamente si no te quitan nota. Hay muchísimos trabajos en grupo que molan a veces, pero a veces es como muy sobrecarga porque aparte de tus cosas de la vida diaria y de tus exámenes tienes que estar pendiente de otra gente y de trabajos. Y también una de las cosas que un poco... los exámenes, creo que están mal enfocados, a veces son muy poco representativos de lo que has estudiado
y a veces un poco trampas. Pero hay muchas cosas buenas también, o sea, hay muchos profesores que te ponen en situación, que te hacen hacer roleplayings, que te marcan. Hay asignaturas de primero que me acuerdo de los trucos y que de las cosas que te decían. En la Facultad de Salamanca hay grandes figuras de la psicología en España ahí como profesores. Es guay también porque no solo damos asignaturas desde un enfoque cognitivo-conductual, sino se da también el psicoanálisis, da como mucha cabida a que haya otros enfoques. Es una facultad muy chula porque hay mucho buen rollo, hay una cosa que son los jueves compartidos, que era en la cafetería, la gente se ponía a tocar, era como un micro abierto, pero después de clase. Las fiestas de psicología eran lo más, muchas charlas, no sé, mucho buen rollo. Luego asignaturas que para mí merecieron muchísimo la pena, fue en primero social 1, o sea, depende también de quién te dé la clase, pero a mí me marcó mucho social, salud, psicopatología, psicología educativa, terapia familiar, aunque yo esa no la di porque era optativa, pero me han dicho que es de lo mejor. Y las optativas que yo cogí, por si a alguien le interesa, eran psicoterapia, psicoanálisis, sexualidad, intervención educativa en el desarrollo psicosocial, porque a mí me gustan muchísimo los niños y yo quiero formarme como psicólogo educativo o algo así. También hice psicología del deporte, intervención psicosocial comunitaria y ya está. Había otras optativas muy chulas, pero no las cogí porque mis motivaciones no eran las mejores. Yo estaba también compaginándolo con música y estaba un poco focalizado también en aprender cosas chulas, pero también en quitarme asignaturas con créditos grandes, simplemente por quitármelo de encima. Buah, llevo muchísimos minutos, creo que me he enrollado un montón. Pero bueno, me queda comentar el TFG. A mí no me resultó demasiado complicado, de hecho saqué notazas. Pero allá con el tema que te toque, allá con tu tutor, allá con un montón de cosas. Pero si estás haciendo el TFG, no te agobies, es un trabajo más, vale un montón, pero hazlo como lo has estado haciendo 4 años. Y nada, esa ha sido mi experiencia estudiando psicología en Salamanca. Si tienes una opinión distinta o algún apunte que hacer, tienes la sección de abajo de los comentarios. Me encantaría leer vuestras opiniones, si alguien más está estudiando, si os lo estáis pensando. Si puedo ayudaros de alguna forma, por favor, decídmelo. Si algo no ha quedado claro, me lo decís y espero que no os hayáis aburrido demasiado. Y antes de despedirme, decir que mucha gente no ha acabado contenta después de la universidad. Ese no es mi caso, yo estoy muy contento. Sé que la facultad está algo anticuada, sé que el grado está muy anticuado y que hay muchas cosas en las que se puede mejorar, pero yo estoy muy contento de haberlo estudiado. Me ha servido de mucho, me queda mucho para aprender, pero feliz habiendo estudiado psicología. Ay, me voy a poner la banda para despedir el vídeo. Espero que os haya servido y nos vemos pronto aquí en David Restos. Adiós.